Ok, ya estamos aquí. Bueno, que tengo conmigo a la psicóloga Patricia Hernández. ¿Cómo estás, Pati? Hola, bien, bien. ¿Cómo Aquí. te va? Pati Estoy bien. Hernández es una de las que trabajó conmigo muchos años en biomagnetismo. Ella maneja muy bien la... Hazte un poquito más para acá para que Ahí te estamos. puedan ver. Ahí estamos. Ella manejó muy bien la terapia de biomagnetismo. Y pues ella se retira, estudia la carrera de psicología y regresa con nosotros y hablando un poquito sobre los logros que ha tenido, hablando sobre los avances y comentando lo que estamos haciendo aquí con estos cursos. Entonces, platicándome, me habló de un tema que es que vamos a hablar el día de hoy, de la importancia de la entrevista al consultante. Y ella me dio algunos puntos de vista que me pareció muy interesante que podamos comunicarnos con ustedes. Bien, ¿cómo ves, Pati? Pues interesante, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Patricia Hernández, soy licenciada en psicología. Y pues bien, hace poco platicábamos el licenciado Tapia y yo acerca de qué opinaba sobre la entrevista en la consulta o en la terapia biomagnética. Entonces él me decía que parecía interesante, y para mí en lo personal pues creo que es un tema muy importante. A ver, mira, aquí la idea es lo siguiente. Nosotros, como biomagnetistas, recibimos al consultante. Claro. Llega con nosotros. La pregunta es, le decimos, yo en lo personal le digo, ¿cuál es la razón de la consulta? Anoto todo lo que me dice el consultante, lo anoto. Y a partir de ahí, de ese momento, pues lo paso a que se acueste, le hago el testeo y continúa ahí. Pero tú me hablas de algo que es la entrevista. ¿Qué hay que preguntarle? ¿Qué tips nos puedes dar, Pati, para poder llegar a conocer más a nuestro consultante? Híjole, bueno, creo que en esta parte, durante el proceso que yo llevé en la carrera, Sí. y con la experiencia que yo tuve en lo que fue esta etapa cuando entré con usted a lo que es trabajar con el biomagnetismo, vi que era una herramienta fundamental a la hora de uno recibir a un paciente. Yo creo que aunque no seamos tal vez personal que se dedique exactamente a la salud, Sí. por el simple hecho de ser terapeutas, Sí. debemos de tener un orden a la hora de, por ejemplo, recibir al consultante. Porque si llevamos, tal vez funcione la manera en cómo a lo mejor abordemos de manera sencilla y muy práctica a nuestro consultante, pero dentro de esa facilidad para abordarlo, hay aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta antes de colocar una terapia de imanes. Recordemos que los imanes tienen ciertas ventajas, pero también hay ciertas limitaciones. Lo mismo sucede con la terapia psicológica. Hay ciertas bondades o ventajas, pero también tiene sus limitaciones. ¿Y para qué nos sirve o por qué es la importancia de la entrevista en este tema? Porque con la entrevista nosotros lo que vamos a lograr hacer es recaudar cierta información que de alguna manera nuestro consultante a veces no logra poder transmitirnos. Es decir, digamos, imaginemos que alguien llega a consulta, te busca porque conoce que los imanes son muy buenos y demás, sí, y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? Un dolor de estómago muy común. Inflamación, gases y dolor. Imaginemos. Entonces, sí es correcto preguntar el motivo de consulta, pero antes de eso hay un cierto desarrollo en esta parte o función que hace la entrevista. No es lo mismo preguntarle, ¿por qué razón o por qué motivo viene? A preguntarle de alguna manera, recibiendo a tu consultante de un modo más, digamos, más profesional. Más profesional. Creo que esa es la palabra correcta y lo más indicado, porque al final de cuentas somos profesionales de la salud en
promoviendo la salud con una técnica natural llamada biomagnetismo. Tienes mucha razón en este aspecto. El día de ayer puse una publicación aquí en Facebook también, en donde yo decía que es importante pues analizar las emociones, analizar la alimentación, analizar los pensamientos, hasta con quién vive el consultante. Y me decía una persona, un biomagnetista, me decía, pues yo nada más hago mi testeo y funciona muy bien. Sí. Yo le dije, bueno, ok, de acuerdo. Eres muy buen terapeuta, pero nos falta dar lo decían en actuación, ese décimo de actuación, ese décimo extra para hacerte un excelente terapeuta. Yo creo que es el plus, ¿no? Sí, ese excelente terapeuta que puede brincar más allá de ser un buen aplicador de imanes. Entonces ya nos transformamos en ser aplicador de imanes del palo magnético, del biomagnetismo, a ser un excelente aplicador y un excelente sanador. Es algo que cambia todo. Entonces, me pareció muy excelente, muy bien, ese entender, tú como psicóloga, entender a ese consultante desde diferentes aspectos. ¿Qué tips nos puedes dar respecto a la gente que nos acompaña y que nos ve, y a los que nos va a ver más adelante en otro momento? Pues yo creo que uno de los primeros tips que les voy a recomendar es hacer que antes de que ustedes ya le quieran poner imanes y hacer el testeo, lo interesante aquí es primero preguntar su nombre. Yo creo que eso es lo más interesante y lo primordial. Ahora, la siguiente es hacer que tu paciente se sienta en confianza y en un clima terapeuta entrevistador o terapeuta paciente o consultante, un ambiente cálido, un ambiente en donde él pueda desenvolverse sin sentirse juzgado, sin sentirse en todo momento como que sea el foco solamente el de atención, porque va a haber muchos factores que van a intervenir en este proceso de entrevista. Yo creo que lo siguiente es, una vez que ya conocieron a su paciente, preguntaron su nombre, hicieron esta parte del rapport, lo siguiente es tomar en cuenta, muy importante, sí preguntar el motivo de consulta, pero además agregar la parte de cómo es la alimentación y demás. Aquí me interesa algo, la primera parte. Y sí tienes mucha razón, Pati, en el sentido de que darle esa calidez. Así es. Yo sé de compañeros terapeutas que llegan y haz de cuenta que vas a ver al Dios. Digamos, la encarnación del Dr. Goiz. Así que te ponen en una actitud, te levantan la naricita y te ven así de arriba para abajo, y se ponen en el estante del biomagnetismo. Sí, y digamos, como diciendo, yo sé todo, y usted viene a mí a que yo le cure. Y esa actitud es un poquito conflictiva, es un poquito complicada, porque ya el consultante ya no se siente con la confianza de ayudar. Platícanos, ¿qué es un poquito ese rapport que me hablabas? Mire, el rapport es una herramienta o es una técnica básica que se maneja en PNL, que creo que ya la mayoría de ustedes, compañeros, ya la conocen porque manejan ya biomagnetismo, me imagino, y dentro del tema, pues, vieron un poco acerca de PNL. La descodificación, sí. Exacto. Entonces, básicamente algo muy sencillo, el rapport es crear o generar esa como empatía con tu consultante, en el sentido de que no luego que llegue tu consultante vas a abordar luego, a ver, dígame qué tiene, qué le pasa. No. A ver, espera. Ya apúrese porque tengo otra consultante. Exactamente, no. Más bien, el rapport es esta parte en donde sacas al consultante de ese momento en el que va a entrar en una parte importante que vamos a tratar su salud. Es decir, lo que tienes que hacer es, hola, ¿cómo está? Adelante, ser cordial con esa persona. La cordialidad es un elemento importante en el rapport, ya que eso hace que la defensa de tu paciente baje, es decir, que se relaje. La persona tiene que estar relajada
para que pueda entrar en sintonía contigo en ese vaivén de comunicación. Que le hable su mismo tono de voz. Su tono de voz, puedes moderar el tono de voz, puedes moderar incluso la postura, puedes hablarle en su canal de percepción si es que lo logras detectar. Canal de percepción. A ver, platícanos un poquito sobre eso. Por ejemplo, canal de percepción es decir, llega tu paciente y te va a decir, hola, ¿cómo está? Oiga, mire, lo que pasa es que yo tengo un problema así. Oiga, ahí ya te está dando un indicio de qué canal de percepción probablemente tu paciente maneje en primera instancia. Auditivo. Tú le puedes contestar de la misma manera en ese mismo canal. Por ejemplo, oiga, adelante, pase. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo le fue en el camino? Ok, sí. Eso es, si tu consultante en ese momento hay una respuesta no espontánea, pero amigable, quiere decir que entonces ya entramos en ese canal, en esa sintonía con el consultante. Así es, en ese equilibrio, en ese canal donde la comunicación va a ser mucho más fácil que tú la entables. Que nos sintonicemos con él. Exactamente, así es como si tú sintonizaras, como si tú te pusieras a nivel de tu paciente. Porque fíjate que a veces llega el consultante, yo lo he visto muchos años, que mucha gente llega y dice, acuéstese, a ver, ¿qué tiene? A ver, anota, y como que la persona se siente un poquito intimidada, o como que no sabe qué hacer, no sabe qué decir, y digo, hijo, si le digo esto, porque a veces así la gente el aplicador se pone en una posición compleja, o sea, no tienen la atención, o no nos dijeron que había que tener esa atención, Pati. Que a veces nos dijeron, bueno, usted va a poner imanes así, pero ese toque que tú me hablas, el toque de sintonía con el consultante, así es importante. Creo que es la llave que te va a el rapport es la llave que te va a permitir abrir la cajita de Pandora de tu consultante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese dolor de estómago por el que llegó tu consultante no es porque algo comió mal. Tal vez a lo mejor hay una emoción por ahí que le está produciendo ese malestar. Pero obviamente si tú no le das ese nivel de confianza, no va a haber esa comunicación y entonces va a pasar lo que, como usted dice, licenciado, va a haber como un bloqueo por parte del consultante y lejos de sentirse cómodo, incluso se puede sentir hasta invadido. Y aquí la idea no es que tu consultante se sienta invadido por ti o que incluso se sienta inferior a ti. Sí debe de haber una diferencia entre terapeuta y consultante. Se le llama una unidad asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque a pesar de que tú estás intentando entrar en su canal o entrar en sintonía con tu paciente, tú no vas a perder la objetividad de tu consulta. ¿Cuál es el objetivo de tu consulta? Encontrar por qué le duele el estómago. Claro. Y cuando tú no haces esa sintonía desde el principio, ese rapport, o no trabajas esa parte, tu consultante, durante el transcurso o el lapso de la consulta, va a haber un bloqueo. Tal vez sí vas a poder ponerle los imanes, porque yo lo he hecho. Antes de yo obtener esta herramienta tan importante, pues era lo que hacía, ¿no? Como yo aprendí, tomaba los datos, lo acostaba, le ponía los imanes, cómo se siente y vámonos, ¿no? Pero cuando yo conozco la importancia de esta herramienta, que es la entrevista, me doy cuenta de muchísimas cosas. De que a veces, por no generar ese principio o ese comienzo en tu consulta o con tu consultante, no tienes el objetivo como tal de hacia dónde vas a dirigir a tu paciente. Tal vez por eso luego los pacientes no regresen para darle continuidad a su tratamiento. Porque les cayó mal el aplicador. Exactamente. Muy, muy probablemente eso es lo que pase. Eso es lo que o no se sienten cómodas, que les cayó mal. No se sienten cómodas. Exacto. No se sienten ni en confianza, ni en la comodidad como para expresar por qué realmente fueron a la consulta. Alguna vez yo tuve un consultante que llegó, que ni le puse imanes, llegó y empezó a platicar, y yo la escuchaba, y ya que se le acababa el tiempo, le digo, ya se acabó el tiempo de la consulta, y no le puse imanes, no importa, mire, me voy más tranquilo. Claro. Me voy más tranquilo, ¿sí? Exacto. Yo creo que también aquí en esta parte, me gusta la parte del encuadre,
que es base, es parte del inicio de una terapia, de una consulta, de un tratamiento hasta incluso magnético, en donde, por ejemplo, ya pasaste la etapa del rapport, porque es la primera etapa, es la bienvenida, es el hacer sentir en confianza a tu paciente, Sí. ¿no? Una vez que ya pasas de ese nivel, entonces sí viene la parte del encuadre, lo que usted acaba de decir. Muchas veces nosotros luego no tenemos la manía, por así decirlo, de tomar el tiempo de tu consulta. Y te alargas o te acortas, ¿no? Una de dos, o te alargas o te acortas. Y en el encuadre lo interesante está en donde tú como terapeuta y con tu consultante vas a hacer una serie como de acuerdos. Es donde se van a establecer acuerdos, compromisos, y vas a darle a entender a tu paciente la importancia del trabajo que se está haciendo. Eso me gusta. Así es. Entonces, en la parte del encuadre es importante, es un tip que les doy y que les va a funcionar y que hasta incluso les puede ahorrar tiempo si es que ustedes agendan consultas constantes durante el día. ¿Por qué? Porque así también tu paciente va a tener en cuenta el tiempo que le estás diciendo. 1, el tiempo. 2, el compromiso. 3, los acuerdos entre terapeuta y consultante. ¿A qué acuerdos van a llegar? Bueno, ahí es donde se establecen incluso costos, cómo va a estar el seguimiento de las consultas, cada cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, porque esto facilita todavía mucho más el trabajo con el consultante. Fíjate que ya vemos 2 puntos en el encuadre. Y hablando de los compromisos, yo no sé a qué nivel, Pati, a qué nivel pueden llegar esos compromisos. O sea, es el compromiso en la consulta. Pero a mí me ha pasado muchas veces, yo he visto, que cuando le hablas de la alimentación, de la nutrición, ya no le checa. Mira, yo he hecho una gran cantidad digamos, de consensos cuando hago un congreso, cuando voy a un curso de terapeuta, les digo, a ver, compañeros terapeutas, díganme, ¿cuántos de tu 100% de consultantes, cuántos hacen modificaciones de estilo de vida? Resulta que no, y que la gente no hace esas modificaciones de estilo de vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me meto ahí o no me meto? Yo digo que todo depende. Todo depende también de la predisposición o la ¿cómo se podría decir? Esas ganas a lo mejor de tu consultante de querer sanar, sí, o mejorar al menos su calidad de vida. Eso también va a hacer que lo comprometan. Por ejemplo, es bien complicado, ¿eh? Sí es difícil hacer que, por ejemplo, porque la parte de la alimentación es un elemento importante para que el resultado de una técnica biomagnética produzca frutos a corto plazo. Claro. Es decir, si tu paciente, digamos, imaginemos, ¿no? Imaginemos un caso hipotético. Digamos que viene mi paciente por una gripe y obviamente sabemos que un exceso de flemas también puede ser por un exceso de harinas, ¿no? De leche, de harinas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es importante que nosotros le dejemos claro esa parte al paciente, pero muchas veces a la hora de que tú empiezas como a quitar ciertos alimentos que a tus pacientes son como que los más en ese momento son los que más le gustan, pues no le va a parecer y ahí es como va a decir, como dice usted, licenciado, no le va a hacer como que el clic, ¿no? Al contrario, va a decir, ay, no, ya me van a empezar a prohibir, pues sabe que yo mejor ya no vengo, porque es lo que la salida más fácil, ¿no? Pero sin embargo, hay estrategias en donde uno como terapeuta debe de aprender a utilizar. Por ejemplo, investíguenlo así, se llaman preguntas de confrontación. Preguntas de confrontación. Preguntas de confrontación. Ese tipo de preguntas, hay preguntas que van a confrontar a tu paciente de cierto modo en el que tú puedes hacer que la persona se dé cuenta que los hábitos alimenticios que lleva Lo está determinando. Exactamente. Pero hay que ser muy cautelosos en ese aspecto porque esas preguntas son como muy directas y a veces a los consultantes no les agrade o invasivas. Exactamente. Sí. Entonces hay consultantes que de plano o van a reaccionar con ira o van a reaccionar con inconformidad e incluso hasta pueden levantarse
e irse, ¿no? Entonces sí es importante manejar hasta cierto punto esta parte. Lo único que, para que no te metas en conflictos, lo que puedes hacer, mire, no le voy a prohibir que lo coma. Simplemente antes de que se coma su litro o su taza de leche con su pan, ¿por qué no agrega mejor primero un plato de fruta, un vaso de jugo y enseguida se toma su pan con leche, por así decirlo? Inclusive el consultante puede tener muy buena intención de hacer el cambio, pero cuando ya se ve solo con sus emociones que están ahí y que solamente las puede acallar con la comida, para él es complicado. Y se da cuenta de que no pudo llevar a cabo este compromiso. Y que no, pues la regué y no bajé de peso, no hice esto, no me pasó esto, ya duda en regresar a la siguiente vez. Así es. Ahí está un punto así muy interesante en esto que acaba de comentar. Es como usted dice, cuando ya se va a su casa y se da cuenta que no hay un resultado, entonces aquí es cuando decimos, ¿ves por qué sí es importante hacer una entrevista? Porque aquí tú vas a descubrir tal vez hasta incluso miedos, ansiedades, a lo mejor hasta un conflicto emocional que no ha podido solucionar, y eso lo está llevando a ¿qué? Entonces, durante el proceso de entrevista, para mí, de verdad que la entrevista, antes de que comiencen a colocar imanes, antes de que comiencen a hacer un tratamiento biomagnético, es importante hacer como una pequeña... La entrevista te va a ayudar a hacer una indagación acerca de por qué tu consultante viene con ese problema a tu consulta, al motivo de consulta. Llámese una gripe, llámese un dolor de estómago, llámese incluso hasta una diabetes, un problema crónico. Ahora, yo en mi experiencia ahora como psicóloga, me gusta la idea, me gusta esta parte en la que tal vez uno como psicólogo lo que va a buscar pues son tratamientos o problemas mentales. Pero desde mi enfoque o mi punto de vista, no es un enfoque cerrado lo que yo estoy manejando. Para mí, mi enfoque es psicológico, es un enfoque psicológico holístico. Es decir, yo trato de ver al paciente de una manera integral. Porque hay padecimientos emocionales que traen consecuencias físicas y a la inversa. Incluso hasta te pueden mover o tener inquieto de manera espiritual, por así decirlo. Entonces, hay una entrevista que se llama Libre, que esa te permite hacer que tu paciente se exprese de manera libre, en donde no va a haber como esa censura, ¿no? Esa censura de que no te hable en realidad qué es lo que está pasando con él. Porque a lo mejor su afección puede ser hereditaria o puede ser, ¿cómo se dice? Que no es responsable directamente. Exactamente. Entonces, el indagar, la entrevista para mí es fundamental porque puedes indagar de una manera más profunda en la problemática o en el motivo de consulta de tu paciente, y esto va a hacer que logres poner un objetivo y hacia dónde puedes dirigirte. En el biomagnetismo tenemos muchas herramientas con las que podemos incluso no dar un diagnóstico como tal, pero sí dar una orientación muy amplia acerca de su padecimiento. Por ejemplo, podemos dar una orientación o una explicación de su problema a partir de ¿qué? De las zonas reflexológicas del rostro. ¿A partir de qué otra cosa? Zonas acupunturales, auriculoterapia. Tenemos bastantes herramientas que nosotros como terapeutas podemos utilizar para poder orientar de manera más profesional, incluso para mejorar su calidad de vida. Vamos a pedir aquí a los compañeros que se están conectando. Gracias a Margarita Ibarra, buenas tardes, a Juanita Trejo, Elaine Cantón, María Guadalupe García, gracias. Alma Tay, muchas gracias. Miriam López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Raúl Sandoval, y digamos, y mucha gente que nos acompaña. Si tienen alguna pregunta para Patti o para mí, con todo gusto, estamos aquí a sus órdenes. Pónganlo en el chat
y con todo gusto lo respondemos, tanto para Patti como para mí. Sí. Y tienen preguntas. Mira, ya se unió Faraona. ¿Cómo estás? Mi hermosa Faraona Delgado es una de las alumnas de bioscodificación, de biomagnetismo. Bien, si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto, mire, pónganla aquí en el Facebook y con todo gusto la respondemos. Así es. Bien, vamos a continuar con el tema. Sí, aquí dice, muchas gracias, dice Ede Leza, también es alumna, buenas tardes, muy interesante. Buenas tardes. Llega el consultante, vamos al tema, llega el consultante. Sí. ¿Qué tengo que observar en él? ¿Qué tengo que ver en él? ¿Y qué le tengo que decir? ¿Qué le podría yo decir? Mire, Para acá, creo que la forma, hay muchas cosas. Una de las cosas que me gusta mucho a mí es poner más atención en aquello que tu paciente no se está dando cuenta o que hace de manera inconsciente que lo que te dice verbalmente. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces de manera inconsciente te dicen, es que ¿sabes qué? Yo traigo un dolor en el brazo, pero cuando observas está agarrando, no sé, la cabeza, ¿no? Sí. Pero a ti verbalmente te está diciendo que le duele el brazo, Sí, pero su inconsciente está aquí, sí, ¿sí? Entonces, esa parte del lenguaje no verbal es a la que nosotros debemos de observar con mucho más afinidad. ¿Por qué? Porque el consultante en realidad no te va a decir qué es lo que le está pasando. Entonces, tampoco eres adivino, ¿verdad? Porque tampoco vamos a jugar a la adivinanza. Pero, en este caso, lo que tú puedes hacer con tu consultante es a veces abordar cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tú llegues? ¿Qué le vas a preguntar a tu consultante? Hay un apartado que se llama datos generales. En los datos generales tú recaudas una información muy básica. ¿Cuál es? Nombre, edad, a qué se dedica, escolaridad, si es casado, soltero, divorciado, cuántos hijos tiene. Esa parte de esa información es importante, ya que te va a dar un panorama muy general del nivel cultural que tiene tu consultante. ¿Por qué el nivel cultural o el nivel de escolaridad? Porque eso también te va a permitir a ti observar hasta qué punto tu consultante sí se va a comprometer contigo y hasta qué punto no. Cuando las personas no conocen acerca de algo, normalmente tienden a ya no acercarse o a ya no regresar, por así decirlo. Entonces, estos datos generales a nosotros nos van a permitir como que establecer o que te des cuenta en qué situación o cuáles son esos elementos o aspectos que engloban a tu paciente. Es decir, en la vida familiar, por eso pregunta si es casado, soltero, viudo, si tiene hijos. En el nivel cultural, si estudió primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Si tiene trabajo o es desempleado. ¿A qué se dedica? Porque todos esos son factores que inclusive pueden llegar a afectar a nivel de estrés a tu paciente. Y el estrés también produce ciertas sintomatologías. Creo que conocemos que el estrés provoca ciertos síntomas. Entonces, de entrada, esos datos nos van a dar un panorama general. Nosotros vamos a empezar de lo deductivo a lo inductivo, de lo general a lo específico, a lo particular. Así es. Lo particular es cuando ya empezamos, ya pasamos de datos generales, ahora vamos a empezar a recopilar información acerca de su historial clínico. Motivo de consulta. ¿Cuál es su motivo por el que nos visita? No, pues porque tengo diarrea, ¿no? Por decir. Ok. ¿Qué sigue en esta parte? ¿Cuánto tiempo hace cuánto tiempo comenzó con la diarrea? ¿Cómo es la evacuación? Si es aguada, si es dura, si es con olor, sin olor, cosas, ¿no? Todo esto nos va a dar un historial clínico o un punto de vista o un panorama en el que nosotros podamos tener una forma más, digamos, como la etiología, digámoslo así, de tu paciente, de la enfermedad o del motivo de consulta de tu paciente. Todos estos datos son importantes preguntarlos. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Si son frecuentes, si seguido se enferma del estómago,
porque si está tomando incluso hasta algún medicamento, qué alimentos con normalidad consume, entre otros aspectos. Una vez que ya tenemos nosotros eso, hay muchas otras cosas que podemos complementar en esta parte. Inclusive hay algo que se llama familiograma. ¿Familiograma? Eso nos permite también observar cómo es la interacción con los miembros de su familia. Pues está muy interesante eso. Así es, el familiograma. Esa parte también se tiene que registrar dentro de tu entrevista inicial. Y además, me parece sumamente interesante esta parte del familiograma porque puedes notar si tu paciente va a tener sistemas de apoyo, si va a tener si está solo en el proceso, si hay alguien con quien se pueda apoyar. Qué interesante apoyar. está eso, muy interesante. Entonces sí, esta parte del familiograma, para mí en lo personal, te da una serie de datos, una serie de información abundante que tú puedes profundizar, y cada vez que vas profundizando te vas dando cuenta de lo genial que resulta primero hacer tu entrevista, porque esto te va a dar el panorama completo, si tú quieres, para hacer para pasar al siguiente paso, que es planear tu tratamiento. ¿Dónde podemos ver esa información de familiograma y todo lo que me estás comentando? Hay libros bien interesantes. Hay libros bien interesantes respecto al tema. Hay uno que se llama, es de manual moderno, no recuerdo muy bien el nombre. Lo busco y se los paso, pero es un libro como de este tamaño, color azul, no me acuerdo bien. El editorial es Manual Moderno. Habla sobre todos estos aspectos del familiograma, en donde te va a decir cómo señalar cuando hay relaciones destructivas, cuando hay con quién hacen alianzas los familiares, con quién es una infinidad, de verdad. Yo creo que hasta hablar del familiograma yo creo que aventarte un curso o algo así, porque sí es un tema interesante en donde vas a abarcar muchísimas cosas respecto a tu consultante. Fíjate que, fíjense compañeros, alumnos, compañeros, que nosotros vamos en el curso de fenómeno tumoral, que vamos a poner a 10 módulos ya, porque es mucha información, vamos a hablar como una parte de lo que es el emocional, vamos a integrar el impacto en la familia del paciente con cáncer. Yo creo que esta parte del familiograma te va a dar información tan valiosa que podrás tú observar, hasta incluso tal vez podría ser que te dé indicadores acerca de por qué tu paciente enfermó de cáncer. Y obteniendo indicadores, de verdad que obteniendo indicadores, cuando tú ya obtienes un indicador es, por ejemplo, a lo mejor que repetitivamente se presentan, no sé, rupturas con las parejas, por decir, ¿no? Aquí fíjate que Sergio López pregunta o comenta, ¿en el familiograma podemos incluir algunos padecimientos constantes y patologías familiares? Por supuesto que sí. De hecho, hay simbología muy particular con la que tú puedes acentuar. Con simbología, exactamente. No es necesario que escribas todo. Hay cierta simbología que te va a decir, inclusive cuando para representar un fallecimiento de un familiar, se marca con una X. Por ejemplo, cuando hay rupturas en la familia, se marca punteado. Sí hay formas de nosotros ir marcando igual cuando hay patologías hereditarias o cuando hay alguna enfermedad constante que se presente de manera constante. En el transgeneracional, en constelaciones familiares, hay también un árbol, es un cronograma del árbol genealógico. ¿Es similar? Más o menos similar. Se empieza, por ejemplo, no sé, yo voy a consulta, digamos que yo, ¿no? Yo, Pati, voy a consulta y van a hacer mi familiograma, ¿no? Comienzan por papá y mamá, con quién vives, y a partir de ahí se van haciendo las derivaciones, ¿no? Mamá, papá, obviamente sale la derivación de los hijos, y si los hijos ya tienen hijos, y si esos hijos tuvieron esposas, y de ahí se va haciendo todo el árbol genealógico. Sí. Así es como un árbol genealógico en realidad el familiograma. Dice Pitalu Ramen, eso es muy importante, sobre todo porque en una situación de cáncer se altera la dinámica familiar. Se altera, exactamente. Dice Verónica Dorado, nuestra querida compañera, el familiograma es
está algo relacionado con las constelaciones familiares. Sí, ¿Me das? Pregunta. hay una relación, yo digo que sí hay una relación directa en la parte del familiograma y las constelaciones familiares. No he indagado muy bien en ese tema, pero lo poco que conozco de constelaciones familiares, sí hay una relación en donde tú puedes inclusive utilizar el familiograma como una herramienta para la terapia de ecosistemas. ¿Ecosistema? Para las constelaciones familiares, perdón, okay. ajá, para las constelaciones familiares, así es. Entonces sí hay una relación directa en donde te va a arrojar datos importantes que tal vez tú cuando hagas una constelación familiar, tu familiograma te va a servir como apoyo para tú poder dirigir tu consulta. Dice la maestra Luis Hay, nos habla, dice que un familiar, una persona enferma, nos habla del padecimiento de la familia. Así es. No nada más es él. No. Así como que fue el negrito en el arroz. No, todo el arroz está negrito. Pero hay alguien que se puso más negrito. Sí, hay alguien, siempre va a haber alguien que va a estar más predispuesto. Va a haber, entre todos los, digamos, los integrantes de una familia, si hay un padecimiento genético que puede heredarse, siempre va a estar el rival más débil. Va a haber a un integrante que le va a atacar esa predisposición ya genética que uno ya viene con esa información grabada, ¿sí? No quiere decir que los imanes lo van a curar, pero al menos probablemente retarden que se dispare esa enfermedad a largo plazo, tal vez. Dice aquí, vamos a las preguntas, los comentarios. Ahora que se nos hagan muchos. Dice, ¿qué tipo de enfermedad no se puede tratar con biomagnetismo? Dice Miriam. Mira, Miriam. Primero que tienes que hacer es revisar las contraindicaciones. Sí. Aquí no tratamos enfermedades, tratamos personas. Pero lo primero que tengo que observar es las contraindicaciones. Si no hay contraindicaciones para tu consultante, adelante. Ese es el primer paso. Más que cualquier enfermedad, como se llame, nosotros trabajamos con personas, no con enfermedades. Dice que qué interesante la plática. ¿En dónde te das consulta, Pati? Pues de momento creo que voy a estar trabajando con Georgina. Sí, vamos a estar dando aquí en el consultorio, vamos a estar aperturando aquí en el centro con el licenciado. Vamos a estar aperturando consulta, creo que es a partir de la primera semana de diciembre, me parece. No tengo muy bien la fecha. Sí, porque ahorita están arreglando el espacio. Así es. Muy bien. Ok, aquí con nosotros. ¿Cuánto debe durar la entrevista? Más o menos. La primera vez... La entrevista, no sé si me habla de la entrevista antes de o de todo lo que es la consulta. Yo diría que en vez de tomarla por tiempos, tu entrevista va a durar 1 hora. En general. 1 hora todo. En general, así con es. la aplicación y todo. Exactamente, 1 hora. ¿Por qué? Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Dentro del inicio es esta parte que ya habíamos comentado del rapport y encuadre. En el desarrollo ya es donde entra la parte de motivo de consulta. Y ya viene esta parte de la aplicación de la técnica, el testeo, colocación de imanes. Y ya en el cierre se hacen las retroalimentaciones. ¿Cuáles son las retroalimentaciones? Una vez que tú ya tienes tus pares, tus datos recopilados al comienzo de la entrevista, vas a hacer una retroalimentación, vas a juntar todo lo que obtuviste en esa hora de entrevista o en esa hora de tratamiento, de consulta. Perfecto. Verónica, hola doctora, bendecida tarde. Verónica, ¿cómo estás? Desde Saltillo. ¿Te acuerdas que no sé tú llegaste ahí con ella a Saltillo? No me acuerdo, creo que sí. Pregunta, ¿es necesario llevar un registro o tener una entrevista preelaborada e ir haciendo anotaciones? Pues hay entrevistas, yo creo que si para ti es sencillo ya tener una entrevista estructurada, hay entrevistas estructuradas que ya son formatos ya preestablecidos en los que tú ya nada más vas a tomarlo como una guía. O sea, ya vas a ir preguntando directamente, ¿no?
acorde a ese cuestionario. Hay entrevistas semiestructuradas en donde tú, como terapeuta, tienes la libertad de estructurar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas disparadoras, preguntas hipotéticas, de sondeo, entre muchas otras. Uy, no tienes que enseñar mucho, Pati. Así es. Entonces, y dentro de todo está la entrevista libre. Pero si para ti, compañera, es más sencillo ya tener una entrevista preestablecida, adelante. Si eso te funciona, muy bien. Pero también ten en cuenta que no todos los pacientes se abordan iguales. La terapia es individual, no es colectiva. No es que todos los consultantes siempre te van a funcionar o siempre ese formato te va a funcionar siempre para todos tus consultantes. Por eso la entrevista se puede adaptar a la variedad de consultantes, porque la terapia siempre va a ser así, individual, así es. Y yo, buenas tardes, Lupita Nava. Yo tomé el curso de cosmetología, pero la verdad no he podido practicar, pues no tengo idea de cómo hacer el testeo. Ojalá pudieran decir cómo iniciar con el testeo el paciente. Vamos a hacer un taller sobre testeos, lo veremos más adelante. Saludos, Jerónimo, una disculpa. Dice, hay jóvenes, dice Verónica, que los traen las madres a terapia y regularmente llegan con aversión y al final difícilmente admiten un efecto o algún cambio post-terapia. Regularmente es la mamá la que después habla de los cambios, pero el que siguen acudiendo a la terapia da pauta para saber si hubo un cambio positivo, creo. Pues normalmente en esta parte sí es importante que, por ejemplo, si una persona, esto sí lo dejo bien claro, si una persona no está dispuesta a que se le brinde una ayuda, así tú la lleves con el mejor terapeuta o con el mejor psicólogo, con el mejor médico, si no quieres sanar, el tratamiento no va a funcionar. Apliques, hagas lo que hagas, porque esa persona no está en disposición de colaborar, de trabajar. Ya no era su momento. Exactamente. Entonces, cuando sea así, no se metan en líos, simplemente, ¿sabe qué? Mamá o papá de fulanito o fulanita, si su hijo no está en la predisposición para trabajar, porque en ese caso, no podemos. ¿Cómo hacer la entrevista? Sí, porque va a haber un cierre, un bloqueo, no te va a dar información. Y la que te va a dar ni siquiera va a ser genuina, por así decirlo. Es lo que la mamá quiere. Dile esto y dile lo otro y dile, exacto. ay mamá. Y ahí tienes al joven o a la persona. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer los papás es o la persona que quiere llevar. Acuérdense el esposo que es renuente. Exacto. A lo mejor lo que puedes hacer es platicarle primero qué se hace, cómo se hace, que no va a hacer nada. Irlo como que predisponiendo o ir como que, ¿cómo se dice? Condicionando tu terreno. Ir como que a lo mejor, no decirle, vas a ir porque yo lo digo. No, pero hay formas de, por ejemplo, tú si de verdad tú quieres ayudar a alguien, puedes condicionar a esa persona a que en algún momento tome la decisión de ir. ¿Cómo lo condicionas? Tal vez un comentario diario o no sé, una plática. Oye, ¿sabes qué opinas acerca de eso? Me he sentido muy bien con esta técnica. Exactamente. A veces un día como inducción. Un día tú te das la oportunidad de ir. Exactamente. Pero que sí, porque si llega totalmente adverso, sí. Tú tienes que hablar con él, hacer la entrevista y te va a decir que no tengo nada, no me pasa nada y de ahí no lo vas a sacar. Sí, y si eres, bueno, y eso exactamente, no lo vas a sacar de ahí. Pero si de verdad eres un buen terapeuta y sabes hacer una técnica de rapport con esa persona que está completamente cerrada, puedes hacer que se abra un poco. Ándale. Por eso es importante el rapport desde el comienzo. Ahí tú vas a poder notar si la persona viene con disposición a trabajar o no. Una persona que viene en la disposición, llega erguida, aunque sabe que viene por un problema, levanta el rostro, mirada al frente, y con predispuesta a que la ayuden. Una persona que viene bloqueada, normalmente encorvada, cuando se sienta se cruza, o la posición de los pies puede ser abierta, inclusive con dirección hacia la puerta. O sea, por eso es importante esta parte de observar el lenguaje no verbal. Ándale. El lenguaje no verbal que expresa tu paciente te va a dar indicios de que tú te des cuenta si va a trabajar o no va a trabajar. Qué buena idea.
si va a trabajar o no va a trabajar. El lenguaje no verbal es bien interesante. Yo me doy cuenta cuando por ejemplo, sucede esto, ¿no? De que es que a mí me mandaron. Yo no quería venir, pero pues vine porque mi mamá me dijo, ¿no? Que viniera y viniera y viniera. Pero en realidad yo no me siento mal, yo no sé por qué me mandaron, ¿no? Así me han dicho pacientes, ¿no? Y te das cuenta que es efectivamente así porque se cierran súper rapidísimo, cruzan brazos, sus pies, las puntas de sus pies están hacia la base de la puerta, impacientes, movimientos, así, y voltean, no hay una mirada fija, no hay esa conexión visual, que es un canal también de comunicación. Entonces hay totalmente un bloqueo, hay un cierre. Y cuando es así, no vas a lograr nada, lo único que vas a hacer es darle las gracias, muchas gracias. O cuesta si le pongo los imanes y págueme. Sí, y ya, exactamente, porque en realidad no vas a avanzar, no vas a hacer que la persona hable ni coopere. Muy bien. Entonces, el lenguaje no verbal también, si tienen oportunidad, revisen acerca del tema. Dice, soy Lupita Ramírez, saluda de usted, de biomagnetismo holístico y emocional. Sería muy importante, hubiera un tema referente a familiograma en alguno de sus cursos. Qué bueno, vamos a tomarlo en cuenta, ahí te lo voy a encargar para que lo prepares. Claro. Sí, le encantó, por favor invíteme a tomarlo. Quedará grabada, sí, así es, el de familiograma, muy bien. Yo les platico, dice Sergio, únicamente de que se trata de la sesión y les dejo a su albedrío el volver a o no consulta. Ya como que ya sueltas demasiado, ¿no? Es que ahí tú como paciente, como terapeuta, creo que también habla de que le estás dando mucha libertad al paciente. Y cuando también das un exceso de libertad, obviamente tu paciente lo va a tomar así como que no me tomó en serio. ¿Sí me entiendes? No me tomó en serio, nomás me dijo que sí, que 2, 3 cositas tal vez para retroalimentar al final de la consulta, pero no logras como que ese compromiso. Bueno, entonces, viendo esta pregunta que es muy buena, ¿hay que tener cierto grado de control? Sí. ¿Cierto grado o mucho grado? Sí. Como terapeuta, por eso es lo que les decía, esta relación asimétrica, porque si es simétrica, no vas a lograr muchas cosas, un cambio en tu paciente. Eso. No lo vas a lograr si tú te pones al nivel de esa persona. Si tú, como terapeuta, marcas esa simetría, es decir, ese liderazgo, esa, no figura de autoridad, porque como autoridad no vas a lograr tampoco nada, pero sí esa simetría en la que el consultante pueda detectar que tú estás de alguna manera llevando el control. Porque si permites que tu consultante tome el control de la consulta, hay algo que en psicología se llama transferencia y contratransferencia, que es algo así. A ver, transferencia y contratransferencia. Y contratransferencia. Entonces, cuando tú no tienes el control o esa marcación asimétrica entre terapeuta y consultante y te pones al nivel de tu paciente, ¿qué sucede? Ya perdiste, exacto. Perdiste la objetividad del tratamiento, inclusive de la consulta. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en su lugar, así como de, yo se lo dejo a su libre albedrío. Bueno, ¿por qué se lo dejas a su albedrío si tú eres el que lo estás dirigiendo o conduciendo para mejorar su estilo de vida? De alguna manera tú eres el líder, alguna manera. Exactamente. No quiere decir que te vas a ser responsable de su padecimiento, no. Pero sí, tú vas a tener el control hasta cierto punto de los cambios que puede generar tu paciente. Porque a partir de esa simetría, el paciente debe darse cuenta que aquí, el experto, ¿quién es? ¿Él o tú? El experto siempre va a tener el control de la consulta. No puedes ponerte a nivel porque haces una transferencia. ¿Qué quiere decir? La transferencia es cuando tú te pones igual y todas las cosas que en su momento tu paciente te esté diciendo te van a hacer como resonancia a ti. Y por eso luego tomas esa parte, esa parte de decir, te lo dejo a tu albedrío. Ya entiendo, perfecto. Porque a lo mejor tú sintonizaste o tú te identificaste. A mí me pasa lo mismo. Exactamente. Okay. Entonces, cuando sucede eso, pierdes la objetividad del tratamiento. Cuando hay una contratransferencia, es
La transferencia es cuando tu paciente se identifica contigo y la contratransferencia es cuando tú te identificas con tu paciente. Es decir, cuando te pones al nivel, corres el riesgo de que tu paciente se identifique contigo y tú te identifiques con él. Es decir, lo que le pase a tu paciente lo vas a sentir que te está pasando a ti, y lo que te pasa a ti, tu paciente le va a hacer resonancia. Y es ahí cuando la objetividad del tratamiento, la objetividad de tu consulta se pierde. Ya estamos por cerrar, compañeros. Aquí dice Jerónimo, desde que comienza la entrevista nos damos cuenta que va a pasar, claro. Pero Fragoso, después de la consulta hay que buscar al paciente para ver cómo va y cómo se sintió. No. Después de una sesión. No, tú no tienes por qué buscar a tu paciente. Lo que sí tienes que hacer es llevar tu expediente de tu consultante. Es decir, tú vas a llevar un registro de las terapias de tu paciente. ¿Por qué? Porque esto a ti te va a dar la pauta o la información de que tú puedas observar cómo ha ido evolucionando tu paciente. Desde tu primer consulta hasta la tercera o hasta la quinta. A las que llegue. A las que llegue, exactamente. En psicología hay algo que también se llama tratamiento de emergencia o urgente, por así decirlo, que consta de 5 a 6 consultas. Okay. Entonces, puedes tomar como referencia eso. Mira, el mínimo de consultas son 6 y tú vas a tener tu registro, pero no quiere decir que porque tengas el registro ya le vas a marcar a tu paciente y le vas a decir, oiga, disculpe. Tuviste falta. Exacto. No, ¿por qué no se presentó? O disculpe, ¿ya se tomó sus pastillas? ¿O sí está haciendo lo que le dije? Porque no es así. Sí, no es así. No, tú no eres responsable de las acciones o de la responsabilidad de mejorar de tu paciente. Eso le corresponde a él. Tú le estás dando las herramientas, tú le estás dando los posibles escenarios en los que puede mejorar o en los que no puede mejorar. Bueno, vamos cerrando ya la sesión, compañeros. Pues Pati, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por tu participación. Muy, muy, muy interesante todo lo que tus conceptos. La licenciada Pati va a dar terapia aquí ya en nuestro centro, junto con la tanatóloga Georgina. Van a dar aplicación de terapia de imanes. También un servidor ya va a empezar a dar terapia también, claro, próximamente. Y ya estamos aquí listos para todo esto. A todos ustedes, queridos compañeros, amigos de Facebook, gracias por su participación, por estar con nosotros y de hacernos este momento de compartir, de dar, de poder conocer y pensar en otras posibilidades. Más posibilidades. No se cierren solamente a lo que tienen. Ábranse, dense la oportunidad. A mí siempre, como a lo mejor comentario, experiencia, siempre me decían en la licenciatura que cómo era posible que yo creyera que unos imanes curaban, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo fui estudiando la licenciatura, me fui dando, muchas cosas me hicieron clic, ¿no? Yo decía, es que me parece lógico que esto se pueda utilizar en una terapia de imanes. Sobre todo cuando yo entré a la parte esta del psicoanálisis, fue cuando yo me fasciné, me gustó. Y de hecho un tema de investigación que quiero trabajar es cómo se relaciona la psicología con el biomagnetismo. ¿Cuál es su relación? Okay. ¿Por qué la psicología se puede amoldar al biomagnetismo y cómo el biomagnetismo puede apoyar a los tratamientos psicológicos? Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Vero, Fragoso, Cristian Castro, Olga, Alanis, Ángeles Maya. A todos ustedes, a todos los que participaron, a Dora, Delia, Cristian, muy bien, Faraona, gracias por estar aquí. Y pues vamos a cerrar este momento y dándote las gracias, Pati. Gracias a todos. Que pasen bonita tarde, adiós. Gracias. Muy bien, ahí pone finalizar. Gracias. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV.
conducido por el doctor honoris causa Jorge Tapia Márquez. Gracias y hasta la próxima.